teniendo en cuenta eso y que el día lunes ya se comienza, ¿cierto? Con respecto a mis materias, tenemos horario el lunes de tecnología de 10 a 10:30, el martes de matemáticas de 8 a 8:30 y el jueves de física de 8 a 8:30, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser esta evaluación? Con respecto a física y tecnología, van a ser cosas de selección múltiple, ¿sí? ¿De qué? De física, pues todo lo que tiene que ver relacionado con ondas, sonido y el tema de mañana que va a ser algo que vamos a ver ahí tangencialmente, que es sobre la luz, ¿listo? Entonces, básicamente la evaluación va a estar compuesta de eso. ¿Cuántas preguntas son? Son 5 preguntas, selección múltiple y sale. Simplemente es tener el concepto ahí listo. Va a tener una duración, no sé, de 30 minutos, según lo que dice la circular. Entonces, pues no creo que se demore en todo ese tiempo. Máximo yo diría que 15 minutos si tienen los conceptos claros. Con respecto a tecnología también, que se va a manejar en la evaluación, se va a manejar conceptos de corriente y algo de mallas, o sea, pero obviamente no los voy a poner a hacer ejercicios de mallas, sino conceptos como tal de las mallas y todo lo que hablamos de corriente, los tipos de corriente, lo de la corriente continua, corriente alterna, trifásica, monofásica, todo ese cuento que se habló en días pasados. ¿Listo? También cómo se pueden representar las corrientes. Hoy vamos a ver un ejemplo de cómo se representan aquí las corrientes en el Cocodrive y de ahí lo pasamos a Excel y en Excel vamos a hacer unas gráficas que corresponden enteramente al circuito que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Esto corresponde a un experimento que teníamos que hacer en segundo periodo, pero por razones obvias no se pudo realizar, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a simular cómo debió haberse visto ese experimento, ¿listo? Entonces, no se les olvide, la próxima semana las evaluaciones van a ser enteramente teóricas y de selección múltiple. En cálculo también van a ser puros conceptos, pero sí tendrían que identificar, digamos, qué diferencia hay entre un límite indeterminado con un límite normal, qué es un límite, todo ese tipo de cosas que hemos visto. Si tengo una gráfica con asíntotas, ¿hay límite o no hay límite? Cosas de esas, son cosas enteramente conceptuales, ¿listo? Entonces, no hay que hacer ningún cálculo matemático. Si hay que hacer algún cálculo matemático, son cosas muy fáciles que de hecho podrían utilizar la calculadora en el momento y lo sacan muy fácil, ¿listo? Bueno, entonces no siendo más y dándole la introducción para las evaluaciones de la otra semana, vamos a comenzar con la sesión de hoy, ¿listo? No se les olvide que la otra semana, no sé, el día de mañana les voy a dar las fechas de la entrega de la última guía, tanto de las materias que hemos trabajado, ¿no? Entonces tenemos una de cálculo y tenemos una de física. Yo les voy a dar las fechas, qué va a pasar con esa guía, se va a hacer la sumatoria de todas las guías, más la evaluación y se va a sacar promedio, ¿listo? Entonces la idea es que saquen esa evaluación bien para que el promedio de ustedes no bajen, ¿listo? Entonces vamos a comenzar. Tenemos en pantalla un circuito mixto donde hay 2 mallas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hay acá? Tenemos un voltaje de 120, porque es 120, sí que corresponde a lo que hemos hablado de la corriente directa, ¿sí? Para los electrodomésticos, etcétera, donde entre cada resistencia podría representar algún electrodoméstico que tenemos en casa, y en cada una de estas mallas vemos que hay un amperímetro que está midiendo la corriente por la que está pasando en cada una de las mallas, ¿sí? Esto también aplica para mallas 3x3. Entonces aquí tenemos una fuente de corriente directa, ¿sí? Y aquí al lado izquierdo, como pueden observar, tenemos una fuente de corriente alterna. Se pueden observar que dice 60 hercios y tiene una onda sinusoidal. Eso quiere decir que es corriente alterna. Pilas con ese concepto. Entonces, pilas acá, vamos a ver que tenemos 120 voltios y 2 corrientes. Estos datos los vamos a pasar ¿a dónde? Los vamos a pasar a Excel. ¿Listo? Entonces, estos datos, vamos a pasar aquí a Excel. ¿Listo? Entonces vamos a ver el de acá. Listo. Entonces, ¿qué datos teníamos en nuestro circuito? Sabíamos que teníamos un voltaje de ¿cuánto? De 120.
una corriente 1 de 4,36 miliamperios y una corriente 2 de 1,09 miliamperios. Y aquí podemos ver la gráfica de la corriente continua. ¿Por qué la corriente es continua? Porque no va a cambiar en un intervalo de tiempo. Siempre va a ser una línea recta. Podemos observar que aquí tenemos la corriente 1 y acá tenemos la corriente 2. ¿Cómo se construye esta gráfica? Ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos que voltaje, corriente 1 y corriente 2. Entonces me voy a un archivo nuevo, donde uno se llame voltaje, corriente 1 y corriente 2. Listo. Entonces, tenemos que mi voltaje, como lo muestra el circuito, es de 120. Entonces, mi escala, ¿cómo va a ir? De 0 a 120, tal cual como lo habíamos hecho en la anterior gráfica. ¿Listo? Entonces, nos vamos acá a 0, 10, 20. Elegimos, ¿cierto? Y desplazamos hasta llegar a 120. Listo. Tenemos un valor de corriente. Según la corriente del circuito, ¿a cuánto me equivale? Me decía que la corriente, observen, la primera corriente dice 4,36 miliamperios. Entonces me voy a mi archivo Excel y le doy 4,36. Déjame ver, acá. Qué pena. Entonces me voy acá, primero, me voy aquí arriba donde dice general, le voy a dar abajo, en donde dice científica. ¿Por qué científica? Para poder ¿qué? Introducir esto en la notación que está expresada la corriente. Entonces hemos dicho que era 4,36, 4,36 exponente a la menos 3. Le doy Enter. Listo. Y la voy a arrastrar hasta abajo. No va a haber ninguna variación, simplemente lo voy a arrastrar hasta abajo. ¿Qué voy a arrastrar hasta abajo? Este valor. Listo. Ahora me devuelvo a mi circuito inicial y me dice que la corriente 2 es 1,09 miliamperios. Entonces lo voy a escribir acá. Le doy acá clic, aquí arriba, le doy clic, le doy donde dice científica y escribo 1,09 exponente a la menos 3. Enter. Listo. Entonces, cogemos el valor y lo arrastramos hasta acá. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo creo que está muy fácil. Simplemente es coger el voltaje, hacer la escala de 0 a 120, el valor de la corriente, ponerlo en todas las casillas, tanto de corriente 1 como de corriente 2. Y posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que se hacía en la gráfica anterior. Entonces le damos acá clic en voltaje, le damos insertar, gráficos, el de dispersión, le damos enter y aquí ponemos, eso corresponde a una corriente continua, a una corriente directa, DC, puede ser. ¿Listo? Entonces de esta forma se hace el circuito de ¿qué? De corriente directa. ¿Listo? ¿Con qué tipo de circuito? Con el que estamos viendo en este momento. O sea, este, ¿sí o no? Así se hace el de corriente continua. ¿Qué quiere decir? Que mi corriente va a ser siempre constante y no le va a pasar absolutamente nada. Por eso es corriente directa. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasarme a mi circuito inicial y voy a cambiar mi fuente de voltaje. Voy a quitar esta y voy a colocar esta que es alterna. Listo, y vamos a ver el comportamiento tanto del circuito como de la gráfica. Entonces vamos a conectar esto acá y esto acá. ¿Listo? Antes de seguir donde encontramos eso, me voy acá, le doy clic y acá. ¿Listo? Reitero, me voy acá al lado del 555, le doy clic y aquí al lado izquierdo la encuentro. Entonces, pueden observar que el circuito se comporta de una manera inestable. ¿Por qué es una manera inestable? Como ya habíamos hablado, la corriente alterna, a diferencia de la continua, su sentido y dirección
es cíclico. ¿Qué quiere decir que es cíclico? Como lo que pasa en la onda seno. Sube, baja, y ese recorrido de los electrones que hacen el intervalo de tiempo, ¿listo? Entonces eso es lo que pasa en ese circuito. Por eso es que no es estable el valor de la corriente en cada uno de los amperímetros y toca graficarlo en Excel, ya que aquí no me da un valor fijo, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tal cual como lo hice previamente. Entonces, me voy a mi archivo de Excel. Aquí les muestro. Entonces, aquí tengo mi corriente. ¿Con qué valores? Recuerden ángulo, voltaje, corriente 1 y corriente 2. Entonces, ya les voy a decir, miren cómo tiene que dar la gráfica, ¿sí? Se muestra el valor del voltaje, que va hasta 120, ¿cierto? Y el valor 120 negativo, porque recuerden que es alterna, y hasta dónde llega, hasta 360 por el periodo que tiene esta gráfica seno. Y aquí podemos ver de color tanto amarillo como verde, tanto amarillo como azul, perdón, el valor de las corrientes tanto 1 como corriente 2. ¿Por qué se ve casi encima una de otra? Porque el valor es muy cercano a cero y la diferencia que se llevan estos dos, tanto corriente 1 como corriente 2, es muy pequeñita. Entonces, al simple ojo, parece que las dos están casi iguales, pero si lo detallan bien y si no sé, de pronto en la otra clase vemos, le podemos meter zoom a la gráfica y podemos ver que la diferencia tanto de corriente 1 como de corriente 2 es bastante pequeña, pero no son iguales, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para la construcción de esta gráfica? Entonces, voy a abrir otro archivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? Ángulo, voltaje, corriente 1 y corriente 2. Me voy acá, la primera que se llame ángulo, voltaje, listo. Entonces, de nuevo, ahí vuelvo a lo que habíamos hablado antes. ¿De dónde a dónde tengo que tener la escala en el ángulo? La tengo que tener de 0 a 360. Entonces, 0, 10, 20. Elijo, ¿cierto? Y posteriormente arrastro hasta 360. Listo. Ahora, el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? Sabemos que el voltaje es de 120, como lo habíamos hablado ahorita en el circuito, entonces decimos igual 120 por seno, abro paréntesis, radianes, abro paréntesis, le doy clic aquí en la casilla del ángulo, cierro y enter. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger esta fórmula y la voy a arrastrar hasta 360. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer con la corriente? Tengo que fijarme cuánto es el valor de la corriente. Eso ya lo habíamos hallado antes. ¿Cuánto es el valor de la corriente? Entonces no recuerdo que habíamos dicho que 4,36 exponente a la menos 3. Entonces, le doy clic aquí en general, le doy científico, 4,36 exponente a la menos 3. Enter. Ay, me la embarré. Perdón. Acá era igual 4,36 exponente a la menos 3 por seno, abro paréntesis, radianes, abro paréntesis, clic en el ángulo, cierro y enter. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a arrastrar esta fórmula hasta 360. Lo mismo acá. ¿Cuál era el valor de mi corriente? Según este circuito, no me acuerdo.
1,09 por 10 a la menos 3. Entonces lo mismo, igual. Ah, no, pero antes de eso tienen que darle aquí clic y en general, ¿no? Para que lo coja en científico. Aquí general, científica. Ahora sí, igual 1,09 exponente a la menos 3 por seno, abro paréntesis, radianes, abro paréntesis, le doy clic en el ángulo, cierro y enter. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a arrastrar todo esto hasta 360. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pilas, muchachos. Tener en cuenta eso de darle clic en la casilla y colocar en la parte de acá científico. Si no colocan científico, los resultados van a dar inestables y la gráfica no va a dar como lo deseamos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Profe, yo tengo una pregunta de cómo sacar la corriente. Es que ahí ¿La no presté corriente? tan- Sí, lo Ah, primero. por mallas. Entonces, nos vamos al Cocodrive. Sí. Ya lo devuelvo. Aquí en el Cocodrive le quitamos esta onda sinusoidal, le colocamos acá ¿cierto? Es el inicio del ejercicio. ¿Y acá? ¿Qué dice el amperímetro? Ay, pucho. 4,36 miliamperios y acá 1,09 miliamperios. De ahí saqué la corriente, ¿listo? Pero eso es Ah, con listo, profe. corriente Sí, sí. directa. Entonces el ejemplo era con corriente alterna para darnos cuenta que no se puede medir acá. Entonces, como no se puede medir acá que nos toca graficarla en Excel. Y eso es lo que estamos haciendo hasta el momento, ¿listo? Entonces, después de haber hecho toda la fórmula, las 4 casillas, tanto de ángulo, voltaje, corriente 1 y corriente 2, le doy aquí clic en ángulo, le doy en... Señora, una pregunta. A ver, escucho a la persona. No, el valor de la corriente alterna es el que vimos ahorita. O sea, me están preguntando que si el valor de la corriente alterna la doy yo o no. El valor de la corriente alterna la da el mismo circuito. Recuerden que lo que ahorita preguntó Milton, que dónde saqué las corrientes, ese es el valor que yo coloqué acá. ¿Sí? ¿Listo? Esos valores salen por teorema de mallas. Esas son las corrientes que vamos a introducir tanto en corriente 1 como en corriente 2. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? Bueno, entonces continuamos. Entonces, como digamos, le vamos a ver aquí clic en ángulo, le damos en insertar, gráficos, de dispersión. Stop, qué pena ahí. Control Z. En este caso no sirve así. Si no les sirve así, menos mal me pasó. Si no les había pasado a ustedes y había sido mar de preguntas. La elegimos toda, ¿cierto? Le damos insertar, gráficos y acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta está ahí? Allá tendrían que cambiar de colores, pues para que se vea como el cambio de la corriente, ¿sí? Entonces acá, pues ya cada uno cambia el color a los colores que quiera, pues para ver la diferencia de la corriente. Como les dije en un principio, la corriente no se ve muy bien, ya que el valor de tanto de corriente 1 como de corriente 2 son muy chiquiticos y la diferencia que hay entre una y otra es bastante pequeña, entonces pareciera que corriente 1 y corriente 2 estuvieran en el mismo sitio, pero entonces aquí ustedes buscan como la configuración y el estilo de las gráficas para que se pueda notar un poquito más, ¿sí? Así como yo lo hice acá a este lado. Así, de esta forma yo encontré estas punteaditas para que se pudiera ver las dos corrientes y la gráfica de voltaje. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, última palabra, todo entendido hasta acá, porque
hay preguntitas acá de tecnología, de lo que hemos visto hace 8 días y hoy, que voy a meter en evaluación. Recuerden que es una evaluación de 5 preguntas, selección múltiple. Con respecto a esta materia va a ser todo lo que vimos en el periodo, o sea, mallas y corriente directa y alterna, y tipos de corriente. Absolutamente nada más voy a preguntar, porque fue lo único que vimos. ¿Listo? ¿Todo claro, mi gente? Sí, señor, profe. Listo. Entonces, Sí, señor, profe. Sí, profe. el día de mañana voy a dar el último tema de física, que voy a hablar un poco sobre la luz, que también tiene que ver enteramente con el movimiento ondulatorio, ¿sí? Y la evaluación se va a basar en esos temas, ¿listo? Entonces mañana sería un poco más específico de las preguntas que les voy a hacer la otra semana en la evaluación. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo. Gracias. Entonces, pilas con eso y nos vemos el día de mañana para hablar un poco sobre la luz. ¿Listo? Listo, entendido, profe. Listo, profe, gracias. Dale, Buen día, profe. muchachos. Que estén Gracias. bien. Vale, gracias.